En la Nochebuena del año 1858 cayó en Molina de Segura el mayor meteorito caído en la península ibérica. Cuenta la leyenda que ahora, tantos años después, del cráter que creara al impactar, emana una sustancia invisible que al respirarla dota con el don de la literatura a los vecinos de la ciudad, lo que ha hecho germinar una generación de escritores como nunca se había visto por estos lares. Originando una lluvia de meteoritos. Buenas noches, bienvenidos un día más a Lluvia de Meteoritos, el programa de cultura y literatura de TADER Televisión. Hoy tenemos como invitado a un hombre que ha sido marino, ha sido jefe de la base española en la Antártida y novelista, Elías Meana. Elías, muy buenas noches, muchas gracias por aceptar la invitación de estar hoy aquí en el programa. Buenas noches, y ya sabes que estar juntos es un placer siempre. Muy bien. Elías Meana nace en Salamanca, aunque ha pasado por varias ciudades durante su infancia, durante su adolescencia, ha vivido en Valladolid, ha vivido en pueblos del Pirineo español, donde su padre había sido destinado como ingeniero militar y también vivió en Madrid. Pero es un murciano de adopción porque desde hace 25 años reside en una urbanización de Molina de Segura, en la Alcaina. Es oficial radioelectrónico de la Marina Mercante, estudios que cursó en la Escuela Oficial de Náutica de Barcelona. Como marino ha surcado los 7 mares, ha visitado los 6 continentes. En 1983 formó parte de la primera expedición española a la Antártida. Años más tarde participó en la construcción de la base española en el continente helado, base de la que fue jefe en el año 1989. Además de todo ello, es escritor y novelista. Entró por la puerta grande de la literatura al ganar el premio Nostromo, quizás el mayor premio, el más importante de narrativa marítima que hay en nuestro país, y lo hizo con una novela con María la Bonita. Ha publicado las novelas Ganando Barlovento, Capitán de Fortuna, Entre dos banderas, Los silencios del Atlántico. También es autor de la saga de novelas juveniles protagonizadas por El piloto azul, así como de varios libros técnicos enfocados a la navegación. Hace ya unos 20 años alguien me contó que en nuestro pueblo, en Molina de Segura, residía un hombre llamado Elías, que había sido jefe de la base española en la Antártida. Aquello, pues la verdad es que me impresionó bastante, y solo unas semanas después me entero que el tal Elías también era novelista y que precisamente presentaba su última novela aquí en Molina. Así que me fui a la presentación, lo conocí, hicimos amistad, y una amistad que dura hasta el día de hoy.
Así que entenderán ustedes que estoy muy contento de tener a mi amigo Elías Meana aquí, en Lluvia de Meteoritos. Elías, ¿cómo un chico que nace en Castilla, que nace en el interior, sueña con ser marino? Bueno, muchas gracias por lo que has dicho y que eso fue un buen encuentro y prueba de ello es el tiempo que ha transcurrido y que aquí estamos. A ver, yo nací en Salamanca y a lo mejor se puede hacer idea, los que nos estén viendo, que mi hermana nació en Figueras. O Claro. sea que aquello fue una cosa por mi padre, por los movimientos que tenía mi padre. Entonces, a mí también es cierto que esto se ignora. Todo el mundo atribuye que los marinos españoles están todos en la costa, sobre todo en el norte, en el sur y tal. Hay mucho marino, murciano, mucho marino extremeño, castellano y aragoneses, no te digo. Pero claro, siempre lo que sale es la mayoría, pero no es una cosa rara, es común. Y yo por mi parte, por la parte de la familia de mi padre, siempre ha habido marinos. Unos en la Armada y otros en la Mercante. Siempre han estado repartidos, uno en un sitio o en otro. O O sea sea que que los Meana lo lleváis casi en los genes, ¿no? Los sí, del sí, mar. esa parte sí. En tus años de marino mercante tuviste travesías largas, algunas de ellas de más de 20 días sin pisar tierra. ¿Escribías ya en esos largos periodos cuando estabas a bordo o empezaste a escribir una vez que dejaste el mar? No, yo siempre me ha gustado escribir, incluso desde pequeño. Por cierto, fíjate, en bachiller nos pidieron hacer, lo digo por esas cosas que te pueden marcar. ¿Ves? Sí. En aquella época, pues que hiciéramos algo acerca de la primavera. Y yo hice un relato de la primavera y el profesor dijo que de dónde había sacado eso y que lo había copiado. Te castigó. No me castigó, pero bueno, me dejó en ridículo delante de todo el mundo. Pero bueno, te quiero decir que sí, a mí siempre me ha gustado. Lo que pasa es que si me ponía a escribir una novela, lo que escribía no me gustaba. Yo sí que he escrito artículos para revistas, en libros técnicos, pero no fue hasta que no cumplí pues casi los 50 años con María la Bonita que empecé y noté que aquello sí que era lo que yo quería escribir. Y ahí fue. O sea, que mi primera novela con 50 años, pero sí que yo siempre quise escribir y de hecho escribía Sí. mucho. Por ejemplo, pues a la que hoy en día es mi mujer, a Luisa María, pues de novios, pues yo le escribía cartas que eran apostólicas, ¿no? ¿Y de dónde le escribía la carta? Pues o navegando o cuando llegabas a puerto y te sentabas en una cafetería. O sea, que sí, que me ha gustado Sí, sí. escribir. Y supongo que en el barco también tendrías tiempo para leer, ¿no? Sí, Qué tipo de libros leías cuando estabas a bordo del sí, barco? en general leía, vamos, a mí siempre me han gustado las novelas de aventuras, ¿no? Pero se leía de todo y también dependía mucho de los libros que hubiera en la biblioteca y del barco. Había barcos que había más biblioteca, otros que había menos, pero en los barcos se leía. Hablo en pasado porque no sé cómo han cambiado las cosas ahora, ¿no? Y hay mucho intercambio de libros, evidentemente, entre nosotros, entre la tripulación. Y también es que había, sobre todo en los puertos españoles, había pues agentes comerciales, ¿no? Vendedores de libros que venían con una furgoneta, pedían permiso y entonces pues trataba de vender los libros a los que estábamos allí. O sea, se solía comprar mucho libro, ¿sabes? Y esos libros, bueno, pues iban viajando contigo. Cambiabas, te dejabas un barco, pues dejabas esos libros en casa o los dejabas en el barco, bueno, pues para que se quedaran allí. Pero sí, se leía bastante. De todas maneras, la profesión de marino es una profesión que nada más que la entienden los marinos. O sea, puedes tener una semejanza, por lo mejor, con la gente del campo. O no sé, o con un guardabosques o algo así. Tienen una vida en cierta manera solitaria, pero no están solos nunca. Están rodeados de la naturaleza y eso nos llena, ¿entiendes? Pues no sé, te puedes sentar en un tronco y ver revolotear los pájaros y uno de ciudad pues ve y primero no sabe ni qué pájaros son. Y luego que a los 2 minutos dice, vaya una chorrada, ¿no? Pues no, pues y además esto lo podemos ver. Salimos a la huerta y veremos a gente mayor que está tan tranquila sin hacer nada y feliz. O sea que Como tampoco tú hay que... estabas en el barco. Ahí está. El mar es que es inmenso.
Porque los libros siempre te han acompañado, ¿no? Con un libro nunca te has sentido solo del todo. Siempre ha sido una buena compañía. Además he tenido la suerte de navegar bueno, pues con buenas tripulaciones, ¿no? Y no sé, mira, ahora mismo, aquí desde hace, yo lo comento muchas veces, llevamos una temporada que hay unas nubes en Murcia que no se suelen ver. Tremendas, enormes, cómo crecen. Y la gente no las mira. Nada, miramos. Si no las ves nunca, mira algo que no vas a ver, a lo mejor van a pasar 10 años hasta que no veas esos cúmulos nimbos tan tremendos, tan barrigones. Fíjate hoy, Sí, sí. esta tarde seguramente también se montan. Esta tarde Bueno, vamos. pues eso en los barcos no pasa desapercibido. ¿Por qué? Porque estás en plena naturaleza y dependes de ella. Y el agricultor lo mismo. ¿Por qué miran siempre al cielo? Sí. Porque dependen de eso. Bueno. Bueno, no sé si Eh, te he contestado al final. sí. En 1983 participa en un hecho histórico, formando parte de esa primera expedición de españoles que va a la Antártida, ¿no? Además fue en una goleta a vela. Cuéntanos un poco esa expedición, ¿no? Que sale Bueno, desde eso allí. fue en el año 83, yo ya había desembarcado, había entrado en Telefónica, en el servicio marítimo, algo que nadie sabía. Todo el mundo pensaba Telefónica, teléfonos, ¿no? No, pues Telefónica tenía toda la red de comunicaciones por radio con el servicio marítimo español que se conoce. Y yo estaba allí y bien, perfecto, porque no hay mejor para un marino que desembarcar, pero seguir estando cerca del mar, ¿no? Bueno, el caso es que por la prensa me enteré que se estaba preparando una expedición en una goleta de 3 palos y que iba a ir a la Antártida y sería la primera. Me llamó la atención, como sabía el astillero donde se estaba armando, o sea, fabricando, llamé al astillero que quería hablar con el capitán, me dijeron, pues llame dentro de media hora que le avisamos. Tal. Bueno, hablé con el capitán y me dice, pues sí, Elías, no tenemos oficial de radio. Si quieres venir, estupendo. Dice, pero primero tienes que hablar con el jefe de expedición, que era Guillermo Clins, y si él te da el visto bueno, pues luego vienes y yo te daré el visto bueno o no te daré el visto bueno. Sí, sí. Así de fácil, ¿no? Pues nada, me entrevisté con el jefe de la expedición, con el capitán, y a partir de ese momento formé parte de la tripulación en espera, porque se estaba construyendo, o sea, nada, le quedaban nada, ¿no? Sí. Y así fue como me incorporé Sí. a la aventura. Y después participa un poco después en la construcción de la primera base española, ¿no? Sí, hicimos la expedición, en su momento tuvo un éxito tremendo, porque además Televisión Española hizo un capítulo entero, bueno, varios capítulos, porque había un equipo de Televisión Española a bordo. Y bueno, llegó el año 87 y el Ministerio de Asuntos Exteriores, o sea, todo lo que se tenía que tratar de la Antártida entonces estaba en manos de Asuntos Exteriores. Llegó el momento que se tenía que haber hecho muchos más años atrás. España ya tenía la suficiente potencia, no potencia de militar, no, sino de país, ¿no? Para tener una base científica en la Antártida. Y bueno, pues buscaron gente que hubiera estado, que tuviera experiencia y que tuviera una serie de condiciones, ¿no? Y encontraron a 2 de nosotros y nos llamaron, a Félix Moreno y a mí, bueno, por si queríamos participar. Había un tercero también, Jaime Ribes, que era teniente coronel en retiro de la Escuela Militar de Montaña. Y entonces, entre los 3, buscamos otro más, un geólogo, para que hiciera. En la Antártida no puedes decir que tú vas a hacer una tarea solo. O sea, yo como oficial radio no iba a ser solamente radio, iba a hacer muchas más cosas. Y el geólogo, pues lo mismo, y Félix lo mismo, ¿no? Y bueno, pues de ahí salió los 4 que montamos la base. Sí. Montamos la base y quedó montada, con cosas por terminar, evidentemente, pero al año siguiente había que continuar y me nombraron a mí jefe de base. Ese año fui con la premisa, además, porque yo dije que yo no podía seguir participando de la Antártida, porque no son solamente los 3 meses que estás allí, es que para preparar cada campaña necesitas un tiempo tremendo, porque tienes que pensar, o sea, todas las cosas que hay que llevar, ¿no?
y me encargaron, lo digo porque es bueno que lo sepan, que formara a una mujer para que fuera la jefa siguiente de la base. Porque en las bases, todas en la Antártida, todas, no puede ser un técnico. O sea, tú puedes ser ingeniero, todo lo que tú quieras, pero no debe ser un técnico el que sea jefe de la base. Tiene que ser un científico. Eso es lógico y comprensible. Y entonces ya conocíamos, ya habíamos trabajado juntos en la campaña anterior con la doctora Josefina Castelví, Pepita, una mujer extraordinaria, con una capacidad de aprender tremendo, ¿no? Y entonces, a la vez que yo fui jefe, la fui preparando desde el punto de la parte técnica, de cosas que tenía que tener en consideración, y ella entró o sea, al año siguiente hicimos el relevo, y luego yo seguí participando durante 4 campañas más en la logística, o sea, en preparar antes y después de la base. Y cuando has ido a colegio a hablar con los niños de tus viajes a la Antártida, ¿qué les cuentas? ¿Cómo es la Antártida, Elías? Claro. A ver, primero, a ver, te echas de menos que en la educación o en la enseñanza no se habla a los chavales de la Antártida, con la importancia que tiene. ¿Eh? ¿Por qué tiene importancia? Bueno, pues por lo que allí está la memoria de la Tierra. eh, Aquello es un territorio, con el Tratado de Madrid quedó blindado, en el que no se pueden llevar armas, o sea, no se puede ir a la Antártida, no se puede ir más que a investigar. Entonces, eso es muy importante. Y luego, además, hoy en día pensemos que hay más de 500 españoles trabajando en la Antártida, que el barco puntero sale de aquí, de Cartagena, y eso la gente lo ignora por completo. No saben la importancia que tienen los estudios que allí se hacen. Y luego, bueno, pues la Antártida es algo pues, que lo tienes que ver. No lo puedes describir porque, aunque hayas dado, como tú has dicho antes, he dado unas cuantas vueltas por ahí, por los mares de Dios, la naturaleza de la Antártida es que es extraordinaria. O sea, te sientes, si en el mar te sientes pequeñito, en la Antártida te sientes diminuto, ¿no? Gozas, hay de todo, pero también tienes esa sensación de, ojo, no hay que bajar la guardia, que estás en peligro. Pero sí, y los chavales, es que es una maravilla hablarles a los chavales, porque claro, les pones unas fotos y demás y les hablas, y les viene muy bien. El otro día, porque yo acción, vamos a decirlo así, lo dejé porque, como tantas cosas, me fui dejando un poco porque ya quería hacer un poco de mi vida, pero hace poco estuve aquí en un colegio y yo les digo a los chavales de las cosas, la convivencia, lo importante que es, ¿no? El respeto, las normas, la disciplina. ¿No? Entonces les pongo un ejemplo, pues no se puede en un sitio cerrado, aislado, pues hay que tener un comportamiento y hay unas normas de dónde tiene que estar colgada la ropa, cómo tiene que ser. A la hora de sentarse a la mesa hay que sentarse a la mesa levado, peinado y planchado. No puede aparecer uno en pijama a la hora del desayuno, porque si aparece, se le dice una vez, a la segunda vez se le aísla y a la tercera se le manda a su casa. Y decía el profesor, dice, aquí hay 2 o 3 que tuvimos problemas con ellos en la última y estaban colorados. O sea, por lo visto habían estado en una excursión o algo así y había de estos, no sé cuánto, y que tuvieron problemas con ellos. Tu experiencia en el continente helado, tus continuos viajes allí, tu vivencia, sin duda te sirvieron para escribir esa saga de novelas juveniles protagonizadas por el piloto azul que estamos viendo, hemos estado viendo en pantalla, que tuvo 3 entregas. Una se titulaba, la primera, El piloto azul, la segunda, Intrusos, y la tercera, Aventuras en el mar helado. Cuéntales a los espectadores quién era el piloto azul. Vale. Bueno, lo primero decir que eso lo escribí con la idea precisamente esa de que los chavales, la juventud, porque la Antártida está en manos de la juventud y algún día alguien querrá meterle mano. Ahora mismo tenemos al señor este de Estados Unidos que dice que va a ser, pues seguramente que en su cabeza también está decir, uy, ahí en la Antártida hay muchas cosas ricas y buenas, ¿no? O sea que, entonces, dije, vamos por lo menos a que los chavales conozcan la Antártida con un cuento, ¿no? Y se me ocurrió. El piloto azul, el protagonista,
parto de un hecho histórico. Cuando los países sudamericanos empezaron la independencia, allá por el 1800 y pico, no me acuerdo bien la fecha, las últimas fuerzas que mandó España para apoyar a los realistas, es decir, a los que luchaban contra los independentistas, o sea, que querían seguir perteneciendo a España, fue una flota de una serie de 3 o 4 barcos. Uno de ellos era el San Telmo. Y luego había 2 fragatas, una de ella civil, bueno, para no extendernos. El San Telmo era un navío de la Armada, un barcarrón poderoso, y a la altura del Cabo de Hornos, como suele ser normal allí, pues había una tormenta terrible, lo desarboló y las 2 fragatas que iban con él lo vieron como se perdía hacia el sur. ¿Qué pasó con el San Telmo? Pues que fue a terminar en las costas de la Antártida. Sus restos los descubrió luego un inglés que los cayó, la Armada lo dio por perdido y se cayó por la riqueza que allí había. La riqueza eran las focas. Se lo comunicó cuando volvió a Valparaíso al cónsul inglés, pero el cónsul inglés le dice, de esto no digas ni pío. Bueno, estamos hablando así coloquialmente, ¿no? Sí, Pero sí, sí que sí. es. Entonces, pero este hombre él fue. Luego, más adelante, ha habido más pruebas, se han hecho 2 expediciones españolas para rescatar objetos que hay allí, pero bueno, para no alargar todo esto. Los primeros hombres que se tiene noticia que vivieron y también que murieron en la Antártida fueron los españoles del barco del San Telmo. Esto no es ninguna tontería porque está refrendado por el Tratado Antártico, o sea que no es una cosa que nos hayamos inventado nosotros. Y bueno, pues yo lo que hago es que el oficial de derrota, el de derrota no es que lo han derrotado, sino el oficial de derrota en los barcos es el que lleva el rumbo, establece y tal, ¿no? En aquella época. Se queda hibernado allí, entre los hielos, o sea, llega náufrago como sus compañeros y ¡pam! Y se queda allí. Y la fauna, todos los animales le ven allí porque se ve, está debajo del hielo, pero le ven, ¿no? Y piensan que es el día que despierte, pues que les va a salvar, que va a no sé qué, y ya está. Y cuando despierta, pues despierta con una serie de poderes. O sea, puede hablar con los animales y tiene más, o sea, tiene pues unos poderes que le facultan eso. Superhéroe de la Eso. Antártida. En 1998 ganas con tu primera novela, María la Bonita, el más prestigioso de los premios de narrativa marítima que hay en España, el premio Nostromo, ¿no? Supongo que aquello te supuso un chute de ánimo para iniciar nuevos trabajos. Pero cuéntanos un poco de qué va María la Bonita. María la Bonita pues va de una historia de un barco pues del siglo, de finales del 18, 19, un barco mercante español, una goleta también, bueno, sí, una goleta, que pues simplemente pues lo que le podía pasar a cualquier barco en aquella época en una travesía hacia el Atlántico. Ellos son marinos, comerciantes, ¿no? En cierta manera sí, ¿no? Que tienen, bueno, pues están llevando, entre otras cosas, están llevando, aunque ya estaban expulsados los jesuitas de España en esa época, están llevando material. Ya sabemos todos la labor que hicieron los jesuitas y los franciscanos y otros en Sudamérica, ¿no? Y van jesuitas inclusive, van 2 allí. Bueno, en concreto, pues simplemente es de alguna manera yo siempre quería escribir un poco porque también en plan a ver, de poner un poco a mi nivel pequeñito, ¿no? Poner un poco en la verdad todas las, a ver, el maltrato que por parte de los ingleses y de los franceses hemos sufrido con respecto a los marinos españoles de cualquier tipo, sean militares o sean civiles. O sea, los ingleses nos han puesto de vagos, de tontos, de que no sabemos, de que no sé qué, y dices, bueno, oiga, ¿y por qué ustedes llamaban al Pacífico el lago español? ¿Porque éramos tontos? O sea, habíamos llegado hasta... No, por ponerte un dedo. O sea, siempre. Y últimamente un escritor muy famoso, Patrick O'Brien, que a mí se me iban los nervios, y a muchos como nosotros, de que la gente aquí, pues poco más o menos que la adoraran. Y decía, pero vamos a ver, ¿y toleráis que digan este señor
que se pase el día diciendo que somos unos vagos y unos perezosos. Y ya el colmo, por ejemplo, fue con el naufragio, como relata en su novela Capitán de Navío, de vergüenza, el hundimiento de la fragata Mercedes. Esta que está ahora aquí es... Y entonces a mí me motivaba a decir, bueno, pues ahora voy a escribir yo a ver qué hacíamos nosotros y qué hacíais vosotros, ¿no? Y por esto, en esa novela, que no es bélica, hay una parte de reírse de los ingleses, ¿entiendes? Sí, ¿Cómo sí, te sí. ríes de los ingleses? Pues que tú corres más, pues yo corro menos. ¿Tú tienes cañones? Yo no, pero yo pienso mejor que tú. Por ejemplo, no, es una bobada. Sí, 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 sí. pero vamos, que fue un poco también de eso. Y a raíz del premio, pues eso, como tenía dos o tres cosas en mente acerca de la época Sí, del Vela, y luego quería contar, que eso lo intenté varias veces, pero no fui capaz, un episodio de la guerra civil, sin entrar en bandos ni en batallas, ¿no? sí, De un capitán que tuve sí. la suerte de conocer en Filadelfia, en Estados Unidos, que nunca había podido volver a España. Estaba casado ya con una irlandesa, por cierto. Y bueno, pues me contó por encima su vida y me pareció muy interesante, y por eso los silencios del Atlántico Sí. y entre Entre dos dos banderas. banderas. Sí. Tu obra literaria se adscribe casi íntegramente al género de la narrativa marítima, del que eres uno de los mayores exponentes que tenemos en nuestro país. Estamos viendo en pantalla cómo van saliendo portadas de tus libros, Ganando Barlovento, Capitán de Fortuna, con las que has conseguido entusiasmar a muchos lectores, con historias protagonizadas siempre por barcos españoles y por marinos españoles. Ahora lo entendemos un poco más, sacarte esa espinita, ¿no?, de esos escritores ingleses que siempre han arrimado el ascua a su sardina, ¿no? En artículos de prensa, en charlas, siempre suele reivindicar también a personajes históricos, ¿no?, a los que tú has considerado un poco olvidados, un poco maltratados. Yo recuerdo un artículo muy bueno en el diario El Mundo, creo que era a 2 páginas, doble página, que te publicaron sobre una mujer muy interesante, era Isabel Barreto. Sí, sí, la verdad. Sí, ves, ahí tienes, por ejemplo, Isabel Barreto. En otro país, pues tendría hasta un trono, ¿no? Isabel Barreto era la mujer de la esposa de, ahora no me voy a acordar, de su marido, el marqués de, bueno, Sí, estamos hablando en 1600, que la expedición que formó su marido, ya me vendrá a la cabeza el nombre, eh, planeó para descubrir las Islas Salomón, donde se suponía que, bueno, pues era una montaña de oro lo que había allí. Entonces, para estrecharlo todo esto, en un principio no encontró las Islas Salomón, tuvieron muchos problemas. Era una expedición que constaba de 4 barcos, y aunque iban soldados, pero eran colonos, o sea, iban mujeres y niños, con los maridos para colonizar. Y bueno, tuvieron muchos problemas. Al final el marido murió de fiebre, pero nombró que su mujer, Isabel, se hiciera cargo de la expedición. Eso tuvo, además iban también 3 hermanos, tuvo sus más y sus menos, pero bueno, para no entrar en detalles, claro, muchos no la aceptaron, pero ella debía ser una señora pero de bien, de carácter, ¿no? Y luego además estaba auxiliada por muy buenos navegantes, como por ejemplo Urdaneta, que ya había navegado y había dado la vuelta al mundo con el Cano. O sea, que sí, imagínate qué personaje, ¿no? Fue luego el que descubrió el tornaviaje de Manila a México, que además eso fue el primero que entonces no se le llamó, pero luego se le vino a llamar el fenómeno del Niño. ah, Él sí, descubrió sí. eso, y con eso ahorró el viaje de Manila a las costas mexicanas, pues del orden a lo mejor de 2 meses. O Ostras. sea, bueno, entonces iba con gente muy preparada. Debía tener mucho carácter, y hay quien dice que era una mujer, un déspota. Pero bueno, yo esto no lo sé. Lo cierto y seguro es que gracias a ella consiguieron llegar a las Filipinas, que se dice pronto, algo así, recorrer algo así como 4000 y pico millas, llegaron. ¿Cuál no sería su hazaña cuando en esa época le rindieron honores militares cuando llegó y la nombraron almirante, bueno, es como era, adelantada
de los mares del sur. Ajá. Eso en el siglo XVII, a una mujer que lo que hizo, pero sobre todo que los propios militares, que bueno, que no es por aquello decir, pero eso suele ser un poco más, Machista. más clasista, vamos a ponerlo Sí, así, sí, sí. le rindieron honores a su llegada a Manila, en este caso. O sea, que era una señora, es muy bonita la historia de Isabel Barreto. No, hemos disfrutado mucho con tus libros de barco. Hace ya unos años dejaste de escribir. Tus lectores aún no sabemos si aquello fue una decisión transitoria, pasajera o fue definitiva. A ver, en su momento cuando la tomé, y ahora es definitiva. Pero no por nada, sino porque yo ya me sentía satisfecho con lo que había dicho y escrito, ¿no? Y luego pues había otras connotaciones. Ya tengo una edad, voy a cumplir 79 años y esto pues tenía 75, 76. Y entre unas cosas, en lo de los libros, en lo de charlas en los colegios, te llevan es una cadena que te lleva continuamente a tener algo. Siempre tienes una semana algo que hacer. Y llega un momento, además que yo soy para eso un poco así anárquico, ¿no? Que dije, mira, esto yo lo voy a cortar. Y entonces lo corté. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente hay cosas en la vida que las tienes metidas en la sangre y que no es tan fácil quitarlas. No sé, tengo una novela que es también de un hecho desconocido prácticamente, de lo que ocurrió al final de la guerra de Filipinas y de Cuba, y en concreto de Filipinas, ¿no? Que también ahí hubo un protagonismo muy grande de la Marina Mercante. Hubo muchos capitanes que se pasaron tiempo riéndose de los americanos, como también se rieron en Cuba, burlando el bloqueo, ¿no? Y sacando a profesores, monjas, gente que estaba perdida por allí tirada, ¿no? Soldados, que no, porque sabéis que el gobierno se desatendió, o sea, aquello fue de pena lo que se hizo, ¿no? Y el otro día, bueno, lo cojo, la dejo, pero sigue ahí sí, latente, pero ¿no? claro, está Latente. ahí con el tornillo, que además es que estoy tratando de dejar de fumar, lo digo para los fumadores, que a ver si dejamos de fumar todos. Y casi lo consigo, pero es que eso de escribir y no fumar es incompatible. Bueno, pues tenemos que terminar. Muy bien. Pero quisiera un último apunte, porque cuando se inauguró el Paseo de las Letras en el Parque de las Compañías, ese paseo donde a varias gente de Molina, que tenemos la afición de escribir, el ayuntamiento nos colocó unas losas con nuestro nombre, emulando un poco el Paseo de las Estrellas de Hollywood. Recuerdo que en la inauguración de ese paseo dijiste unas palabras preciosas que lograron emocionarnos a todos los que estábamos allí. ¿Las recuerdas? Creo que te refieres, lo iba a haber dicho antes, que te refieres que yo nunca he tenido pueblo y ahora tengo pueblo. Sí, sí. Algo así. Pero bueno. No, y además lo dije cuéntalo. con sentimiento. O sea, aquí yo nunca he estado tanto tiempo viviendo en un sitio como este, y aquí me siento a gusto, estoy bien, tengo buenas amistades, y lo dije con el sentimiento. Yo nunca había tenido pueblo hasta ahora tengo pueblo, porque a mí siempre me ha dado envidia. Mis amigos los he ido perdiendo. O sea, tú, por ejemplo, tú tienes amigos de cuando... Parvulitos. De cuando eras parvulito. Yo algunos los conservo, o sea, no los hemos perdido. Sí. Pero, hijo, ya está. Ahora cuando estuve en Hecho, en el Pirineo. Entonces era un pueblo de 700 habitantes, y había lobos y osos y maquis. He podido saludar a mi antiguo maestro, 104 años tenía, y me ha reconocido. No me ha reconocido. Con el apellido, como no es muy normal, y además mi padre tenía, pues cierta categoría en el pueblo, porque allí lo que hacían era, aparte de rehabilitar, mantener los búnkers que se hicieron durante la Segunda Guerra Mundial. El ejército en esa época, los ingenieros, zapadores se llamaban, se dedicaban a arreglar todo lo que había, las fuentes, las sendas y cosas de esas, ¿no? Bueno, pues tuve el placer de saludar. Oh. Bueno, pues Elías, hemos llegado al final. Pues nada. Otra vez más agradecerte este rato que nos has hecho pasar. Sabes que el programa se titula Lluvia de meteoritos, en referencia, ¿no?, a ese meteorito que cayó en Molina
y que nos ha hecho escribir. Así que, bueno, queremos regalarte, como paso por el programa, esta botella que va llena de fluvios de meteoritos. Mira, Lo hemos me recogido, vendrá está bien. recién recogida del cráter, ¿no? Sí, sí. En Campo Tejas. Así Estupendo. que, bueno, nos gustaría que la tuvieras al lado Claro que sí. de tu ordenador y seguro que te ayuda a terminar esa historia con Filipinas y Cuba como Pues sí, fondo. como diría un amigo mío, dice, cuando va a tomar algo, dice, le llama diócesis de medicina, ¿no? Pues me tomaré una diócesis Una cuando diócesis. me venga. Muy bien. Muy bien, pues muchas Pues nada, gracias, esperemos encantado. que hayan conocido mucho mejor a Elías Meana, nuestro invitado de hoy, su persona, su obra. Ya habéis visto que es un comunicador nato, un conversador extraordinario. Recordarles que la próxima semana volveremos a estar aquí a la misma hora en Tader Televisión con un nuevo invitado. Buenas noches y buenos libros. En la Nochebuena del año 1858 cayó en Molina de Segura el mayor meteorito caído en la península ibérica. Cuenta la leyenda que ahora, tantos años después, del cráter que creara al impactar, emana una sustancia invisible que al respirarla dota con el don de la literatura a los vecinos de la ciudad, lo que ha hecho germinar una generación de escritores como nunca se había visto por estos lares. Originando una lluvia de meteoritos.